Pues nada, la idea es presentar el estudio que estamos haciendo del análisis de potencia en reposo en clúster cognitivo, que ya hice como una presentación de lo que era un análisis un poco más exploratorio y ahora pues un análisis un poco más de profundidad. La idea de las cosas que vamos a ir poniendo en la introducción es comenzar diciendo, bueno, pues que como ya sabemos, la esquizofrenia es un trastorno muy heterogéneo, que, bueno, difiere mucho o encontramos muchas diferencias además en distintos planos, ¿no? En el plano cognitivo, por ejemplo, hay personas con un deterioro cognitivo importante, mientras otras prácticamente, bueno, no lo tienen. A nivel clínico, con todo lo que es la sintomatología positiva y negativa, hay muchas diferencias. En el plano afectivo también, pues hay personas que tienen lo que es una reactividad más aplanada, mientras que otras tienen una reactividad emocional normal. Entonces, bueno, como conclusión, pues que hay una amplia variabilidad interindividual. Como posible explicación a esto puede ser que estén afectando pues, mecanismos neurobiológicos distintos que estén, bueno, subyacentes. Esto daría un poco de explicación a por qué encontramos tantas inconsistencias en la investigación, ¿no? En un montón de, bueno, en hallazgos tanto clínicos como estructurales, como funcionales. Una buen abordaje de este problema es subtipificar la enfermedad y entenderla como, bueno, no como una única entidad, ¿no? Y se ha hecho desde diferentes aproximaciones, ¿no? Desde aproximaciones, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que es la morfología cerebral, ¿no? Con el artículo este de Plancholo con la curvatura cortical. He tratado de hacer también clústeres en función del volumen de sustancia gris, en función de distintos parámetros genéticos, ¿no? Que han asociado como determinadas variantes genéticas a alteraciones, por ejemplo, en el glutamato. Y una última aproximación, que estamos nosotros en ellos también, es hacer subtipos en función de la cognición. Había artículos que hablaban un poco de que hacer esta subtipificación en función de la parte más cognitiva era bastante, bueno, funcional y a la hora de bastante útil en la práctica clínica. Primero porque, bueno, correlacionaba mucho con parámetros tanto clínicos como estructurales y funcionales, y también por la estabilidad que tienen los subtipos cognitivos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, se han hecho bueno, los estudios han hecho distintos modelos, han sacado pues 3 subtipos, ¿no? Uno muy deteriorado, otro intermedio y otro que no encuentra ningún tipo de deterioro, modelos de 4 subtipos, aunque ya advierten un poco que al final a lo mejor lo que puede estar pasando es que un subtipo intermedio se esté dividiendo, ¿no? Porque tenía como mucho solapamiento uno con otro. Y si nos fijamos en los artículos que tienen un tamaño muestral un poquito más grande, suelen salir modelos que son de 2 subtipos, ¿no? Os pongo ahí como los artículos de Green y de Covia, en los que encuentran un subtipo más deteriorado, ¿no? Un deterioro severo, y otro con un deterioro más leve moderado. Nosotros también encontramos estos 2 subtipos, que es el artículo de Inés, que está ahí. Por recordar un poco, el subtipo 1 era el que estaba más deteriorado cognitivamente, que además tenía también más sintomatología clínica, tanto positiva como negativa, mayor duración de la enfermedad, una hipoactividad frontal, una atrofia tálamo-hipocampal y una hipersincronía basal, ¿no? Y el subtipo 2, por el contrario, estaba un poco más, estaba más preservado cognitivamente y contaba con un menor grosor cortical y alteraciones en parámetros de modulación. Un poco o con el objetivo de caracterizar aún más lo que son los subtipos a nivel más funcional,
pues la idea es emplear el electroencefalograma, ya que tiene, bueno, pues esta alta resolución temporal que nos permite detectar la actividad cerebral. Y además, bueno, hay investigaciones relativamente recientes que apuntan a que debemos de tratar un poco lo que es el cerebro de una forma más global, ¿no? Como si fuese un sistema dinámico, ya que no siempre se encuentran alteraciones bueno, localizadas, ¿no? en zonas específicas. Y apuntan a que a lo mejor las alteraciones están más presentes en redes neuronales más a gran escala. Con el electroencefalograma lo que nos permite es capturar estos ritmos cerebrales, ¿no? Que al final delimitan un poco o, bueno, lo que hacen es organizar lo que es la comunicación funcional del cerebro y que se han visto que están alteradas en esquizofrenia bueno, en las diferentes bandas de frecuencia, ¿no? Varían bastante en función de los artículos. Hasta ahora lo que hemos sacado es que, bueno, hay una hiperactividad basal en los pacientes. Hemos visto que había una connectivity strength alta previa al estímulo. Lo que hace, bueno, lo que define la medida de connectivity strength es, bueno, al final es como un parámetro de conectividad, ¿no? Que lo que nos dice un poco es cómo desincronizados están pues, los determinados conjuntos de neuronales. Y que además, al estar alta previamente al estímulo, se ha visto que correlaciona negativamente con la modulación, ¿no? Con la capacidad que tiene el cerebro pues, de adaptarse a un estímulo. También se ha visto que hay mayor potencia en Z y en la banda total antes del estímulo. Y estos dos artículos, bueno, estos dos estudios se hicieron con el paradigma de la P300. Este último, que os pongo de hiperactividad en estado de reposo, es en el único en el que realmente la persona estaba en reposo, sin hacer ningún tipo de tarea o sin estar involucrado en ningún tipo de tarea, ¿no? Y ahí también se ha encontrado que hay una hiperactividad en pacientes, que de nuevo correlaciona negativamente con la modulación en la tarea de la P3, ¿no? De forma que a mayor actividad en reposo, pues menor capacidad para modular tienen los pacientes. Bueno, pues con todo esto, un poco el objetivo del estudio es explorar la relación entre lo que es la actividad basal en reposo, ¿no? Sin ningún tipo de expectativa cognitiva ni que la persona tenga que estar involucrada en ninguna tarea y ver cómo es en función de los subtipos cognitivos. Hicimos un primer análisis, que este es el análisis que presenté anteriormente, en el que metimos todos los pacientes y todos los controles. De pacientes había 141, 47 pertenecían al clúster 1, 94 al clúster 2. Y bueno, os he dejado ahí los datos de cuántos eran. Había 104 entre pacientes con esquizofrenia, tanto crónicos como primeros episodios, y 37 bipolares, pero este no es el objetivo del estudio, lo dejo ahí como dato. Y controles había 150, pero estaban totalmente desbalanceados en edad y sexo, ¿vale? Nos daban significativos lo que eran en las bandas rápidas, ¿vale? Había diferencias en controles tanto con el clúster 1 como con el clúster 2 en las rápidas que son beta 2, gamma 1 y gamma 2. Y también encontrábamos diferencias entre los clústeres solo en gamma 1, en la banda rápida. Y os dejo ahí el gráfico que nos salió. Ahora balanceado con controles, lo que hicimos al final, los pacientes se quedan igual, 141, los controles, lo que hicimos para que se balancearan en edad y sexo, pues fue quitar mujeres jóvenes. Y muchas. Y ahora sí que nos daba significativas en todas las bandas. Había diferencias con controles tanto en clúster 1 como en clúster 2. El clúster 1 tenía mayor potencia que los controles, bueno, en todas las bandas, pero de forma más significativa en las bandas rápidas. Y en el clúster 2, de nuevo, pues tenía mayor potencia que los controles en todas las bandas.
Y de nuevo volvían a salir las diferencias entre el clúster 1 y el clúster 2 solo en gamma 1, con la significación de 0,045. Os dejo aquí el gráfico, que es similar al anterior, básicamente. No cambia mucho. Y luego decidimos hacer un segundo balanceo, tratando de equiparar un poco el tamaño muestral entre pacientes y controles, porque si os fijáis aquí, pues teníamos 141 pacientes y se nos quedaban solo 80 controles, entonces para tratar de equiparar también el tamaño muestral, pues lo hicimos así, eliminando pacientes mayores, ¿no? Entonces ahora se nos quedaban 35 que pertenecían al clúster 1 y 76 que pertenecían al clúster 2. Y controles pues 110, ¿no? Y ahora, y de nuevo están balanceados en el 16. De nuevo nos daban significativas en todas las bandas de frecuencia. Y lo que pasaba ahora es que en el clúster 1 solo teníamos diferencias significativas en las bandas rápidas, se perdían las bandas, la significación en las bandas más lentas. Y en el clúster 2 seguían dando significativas en todas las bandas. ¿Qué pasa? Que también perdíamos la significación entre el clúster 1 y el clúster 2 en gamma 1 que teníamos antes. Bueno, este es el gráfico que de alguna manera en la potencia Z, banda lenta, bueno, son significativas solo entre el clúster 2 y el clúster 3, las diferencias. Y en la banda rápida, en gamma 1, aquí son significativas entre el clúster 2 y el clúster 3, y también entre el clúster 1, bueno, perdón, el clúster 3, esto estoy diciendo mal, el 3 son los controles, ¿vale? Entonces aquí son significativas las diferencias entre el clúster 1 y los controles, entre el clúster, 2 y los controles, pero no hay diferencias significativas entre los clústeres, ¿sí? Que antes sí que las había con el balanceo previo. Vale, cuando miramos un poco qué pasa con las variables cognitivas, haciendo simplemente la comparación entre clústeres, entre esta nueva muestra balanceada, nos salía que que el clúster 1 tiene peor cognición que el clúster 2 y que los controles, eran significativas las diferencias entre los grupos. En cuanto a años de estudio, pues salían significativas las diferencias entre el clúster 1, que tenía menos, bueno, como es un poco lógico, pero bueno, tenía menos años de estudio que el clúster 2 y el clúster 1 con los controles, pero no había diferencias significativas entre el clúster 2, que es el que está más preservado, y los controles. Y en cuanto a las variables clínicas, con este balanceo no encontramos diferencias entre el clúster 1 y el clúster 2 en la sintomatología positiva, tampoco las encontramos en sintomatología negativa, ni en duración de la enfermedad, ni en ingresos, ni en farmacología, bueno, en equivalentes de clorpromazina. Aquí es verdad que la muestra bajaba un poquito porque no todos los pacientes que habíamos incluido en el balanceo tenían la PANSS o tenían la BNSS, pero bueno, tampoco bajan tanto. Os dejo aquí un poco el gráfico entre lo que es el factor cognitivo, que incluye datos que sacamos a través de la VAX y el Wisconsin, que son instrumentos que evalúan lo que es determinadas áreas de la cognición, y las diferencias con el clúster 1, el clúster 2 y los controles. ¿Qué pasaba cuando hacíamos la correlación con la potencia, con las bandas de potencia en reposo? Pues que las variables cognitivas no correlacionan, ni en el factor cognitivo ni en los años de estudio, y en las variables clínicas sí que encontramos una correlación positiva entre el clúster 1 en gamma 1 y en la banda total, de forma que, pues a mayor potencia en gamma 1, mayor actividad en gamma 1, mayores síntomas positivos,
Y también encontramos una correlación positiva en los síntomas negativos en el clúster 2, en concreto en las bandas en alfa y en beta 1. Y bueno, no encontrábamos diferencias ni en duración de la enfermedad, ni en ingresos, ni en farmacología. Os dejo aquí un poco lo que es el gráfico de la correlación con lo que es el clúster 1. Bueno, os pongo ahí bandas rápidas, que es, bueno, en gamma 1, con la PANS. Y aquí es en el clúster 2 con la sintomatología negativa, ¿vale? Y en la potencia y en alfa. Como propuesta así un poco de discusión, pues habíamos pensado que al final lo que puede estar pasando entre el clúster 1 y que el clúster 1 y el clúster 2 al final tengan una hiperactividad en las bandas rápidas por esta disfunción inhibitoria que hemos comentado anteriormente en otros artículos, que diese lugar a esa hiperexcitación por la disfunción GABAérgica. Y en el clúster 2 lo que podría estar pasando es que al final hay una actividad lenta aumentada por lo que se llama esta hipótesis de la compensación, que de alguna forma se compensa ese déficit. A ver. Una técnica. Vale. Bueno, pues que se compensa ese déficit de forma que se haría como un esfuerzo por conseguir, ¿no?, recursos para reorganizar esa conectividad funcional ante el déficit que existe, ¿no? Y que el clúster 1 de alguna forma pues no sería capaz de hacer. Bueno, y os pongo ahí que la correlación con la PANS y con la DNSS, bueno, la PANS en el clúster 1 y la DNSS en el clúster 2, pues que al final no era muy significativa, o sea, era una tendencia, pero tampoco tenían como mucha fuerza lo que es la correlación en sí. Y hasta aquí creo. Varias cosas. Bueno, lo primero, dar la bienvenida al grupo a Carmen y Pilar, que me parece que están al otro lado. Y Sí, aquí estamos. ya os he visto. Estamos. Buenas. A ver, lo primero, el segundo, la segunda división de los pacientes, la segunda selección, que no debemos decir balancear, porque balancear es moverse de un lado a otro. Igualar o hacer equivalencia o algo así. Equilibrar. Balancear es justo lo contrario. A ver, aquí perdemos pacientes. Sí. Claro, yo creo que más que ganar controles, lo que necesitamos es no perder pacientes. Entonces, claro, yo creo que es mucho más valiosa la muestra de pacientes, sobre todo porque nos quedamos con 80 controles en el primer equilibrado. Claro, porque fíjate que perdemos aquí 30 pacientes, nada menos, que son una muestra bastante importante. Teniendo en cuenta que luego los clústeres no son iguales, pues pasamos de 47 a 30 y tantos, me parece, 30 y no sé cuántos. Entonces, bueno, pues yo creo que es una pérdida bastante importante, lo que vemos el 25% de los pacientes del clúster 1. Entonces, bueno. Y luego la segunda cosa que no... Así tenemos la potencia total ahí, ¿vale? La potencia promedio de todos los electrodos. Es que esto no lo he visto luego, lo de la potencia total en el resto. En las comparaciones. Sí, la significativa. Esta es la significativa. Vale. Pero es controles más mayor, como clúster 1 mayor. Clúster 1 mayor. Entonces, con el otro equilibrado se perdían los primeros del clúster 1 con controles, que las bandas lentas. Aquí se quedan al límite, pero sigue habiendo diferencias. Ya, y eso está corregido con Monferroni o algo así. Claro, porque esto es muy importante.
Porque si lo corregimos aquí con Bonferroni, fijaros que encontramos un patrón casi como inverso, ¿no? En las bandas más rápidas, el clúster 1 sería el que sobreviviría a correcciones. Lo dividimos, por ejemplo, entre pues, 6, entre 8. Y también el clúster 2 habría una hiperactividad, en el mejor de los casos, en las bandas lentas, ¿no? Entonces ya es un patrón pues bastante diferente, ¿no? Del por qué puede haber una hiperactividad mayor en bandas más rápidas en reposo que en un grupo que en otro, pues tendríamos que ir a ver el origen de las oscilaciones rápidas. El origen de las oscilaciones rápidas en general está bastante relacionado con la actividad de las interneuronas GABAérgicas. O sea que en realidad aquí, si estuviéramos viendo eso, digamos que el déficit de las neuronas GABAérgicas sería mayor en el clúster 2. No, en el 1 no. En el 1. El que tiene la significación más alta arriba a la derecha. Sí. La banda rápida. Sí, pero el clúster 1 lo que estamos viendo ahí es que hay más actividad gamma. Entonces, si hay más actividad gamma, no, pero es que hay que estudiar un poco más. Esperamos. Pero el origen de la actividad gamma es la repetida inhibición y desinhibición que produce la transmisión de las neuronas GABAérgicas sobre las piramidales. Que como se polarizan y despolarizan a un ritmo de 40-60 hercios, pues están produciendo esas oscilaciones gamma. Si hay más oscilaciones gamma, sería poco coherente con que en el clúster 1 hubiera un déficit inhibitorio, sino más bien al revés. Habría más déficit, que habría como una cierta hiperactivación ahí, si es selectivo de la neuronas gamma, pero por otro lado tenemos que el total es una actividad elevada en el clúster 1. Entonces, claro, otra de las posibilidades de análisis de esto es olvidarnos un poco del análisis de bandas por ahora y centrarnos en la total. El Broadband. ¿Habéis comparado la potencia total entre los dos grupos? Sí. Y no hay una No, diferencia solo clara, ¿no? nos sale en gamma 1. Solo lo interesante. Sí, no, hombre, es un dato, desde luego, es un dato interesante. Que luego la que además se correlaciona, ¿no? con la PAN. Sí. Gamma 1. Y no se correlaciona con las puntuaciones cognitivas. No. Bueno, pero con las puntuaciones cognitivas sí hemos visto que se correlaciona la capacidad de modulación. Que aquí no merece la pena repetir. Bueno, a lo mejor sí merece la pena repetir el análisis dentro de cada grupo de la actividad con la modulación. Porque lo que hicimos en su momento en el artículo de María fue relacionar la actividad basal con la modulación en el conjunto de los pacientes. Ajá, pero por clase. Exactamente, sí. Entonces yo creo que lo mismo, siguiendo un poco el esquema que hacemos casi siempre, es diferencias y aquello que es diferente, buscamos las correlaciones para no hacer porrones de correlaciones, ¿no? Entonces, diferencia en gamma 1, estudiar las correlaciones, que en este caso serían significativas con los positivos, y valorar la relación con la modulación. Sí. Mira, ¿qué más? ¿Qué os parece por ahí fuera o por aquí dentro? Vamos.
Bueno, yo saludo lo primero y bueno, nos tendremos que reciclar, que andamos un poco oxidadas en todo esto, Vicente. Entonces Ya, estaba yo me imagino. estaba pensando que os iba a pedir un favor, que a lo mejor un par de artículos en los que creáis que mejor nos introducimos en el mundo del electroencefalograma, de todo esto, si nos lo enviabais, un poco que seleccionéis aquel que creáis que nos puede ser más útil y bueno, para volvernos a poner un poco al día. Aparte de los cables y de todos los aparatajes que quedan pendientes, pues algo también de ciencia que nos hagáis llegar. Vale, sí, sí, bueno, buscamos cosas de nuestro propio grupo para que Claro, sea... sí, sí. Quiero decir que podemos acceder a ello, pero bueno, que aquellos par de artículos, 3, los que penséis que son los que más nos pueden introducir en esto más rápidamente, ¿vale? Sí, sí, lo que pasa es que leyendo los artículos, pues yo la verdad es que dudo que os enteréis. Si os ponéis a, claro, si os empiezan a aparecer artículos, fórmulas y cosas de esas, en particular en la parte de electros, yo Sí, creo que lo mismo sería interesante dedicar una sesión de estas a conceptos más o menos básicos pues de todo esto, ¿no? Preparar algo de pues lo que estamos haciendo de las bandas, la potencia, la modulación, los potenciales evocados. ¿Os parece a los demás del grupo? Ay, a mí me parecería muy útil también, la verdad. Ya me imaginaba yo que iba a haber más gente interesada. Tengo la sección de básicos. Sí. Tenemos una sección de cosas básicas. No, que la que nos falta. Ah, vale. Sí que la tenía. Pues tenemos muchos vídeos colgados en un canal de YouTube, donde podéis consultar pues, muchas introducciones a todo esto, pero claro, nos falta esa parte a lo mejor un poco de base. Claro, yo creo que explicar los conceptos y demás, pues sería, o sea, explicarlos sin fórmulas. ¿Qué queremos decir con pues, potenciales evocados? La N1, la potencia, la entropía, la connectivity strength, todo eso. Y que la cita del libro también lo leí, también más o menos. Bueno, pues yo creo que lo programamos pronto esto. No sé, ¿os suena que tengamos algún hueco en el calendario o que haya alguna cosa que no se vaya a poder hacer porque todavía no tengamos resultados? No puede ser día 8. Tenemos bibliográfica, Esto suele pasar a Álvaro. Me pasa prácticamente en las sesiones que tengo publicadas. Bueno, pues aquí se puede hacer más. Sobre todo es una bibliográfica antes de vacaciones. Pues hacemos esto el día 8. Podemos hacer un reparto de un básico cada uno, a lo mejor, para no complicarnos mucho. Que sea sencillito de separar. Sí, O todo en una misma sesión. yo creo que sí que es mejor todo en una misma sesión. Tampoco tiene demasiada... Yo creo que no requiere demasiada preparación esto. Como estoy casi seguro que yo tengo, si cojo imágenes de estas presentaciones, que se puede hacer. Mirad, si queréis lo preparo yo y si veo que me falta algo, os pido ayuda a quien estéis más cerca del correspondiente potencial o cargo similar, ¿vale? Entonces hablaríamos sobre todo de electroencefalografía, ¿no? Sí. Podemos meter alguna pincelada de cosas de resonancia o algo así, ¿vale? ¿Vale? Y ¿qué más hacemos? Con la cognición, lo de la cognición estáis todo el mundo más o menos a la misma altura. Yo tengo, sí, yo Vicente tengo de una clase de neurociencia avanzada del año pasado, que también era la introducción al electroencefalograma. Te lo puedo pasar si quieres, las diapositivas, por si hay algo, Ah, vale, hay perfecto. algunos vídeos y cosas. Sí, sí, sí.
Sí, vamos, si quieres encargarte tú de esto, a mí me da igual, vamos. Pero vamos, que yo no... Que la idea de explicar, pues eso, los parámetros de gráfico, la entropía y todo eso, pues yo creo que no es difícil de explicar. Venga, pásame la clase esa y ya lo preparo. Vale. ¿Vale? El 15 de mayo veo que tiene Alejandro una tabla de tipos y conectividad estructural. Eso no lo digo todavía, pero está dando. Por eso, ese día también está disponible. Sí, algo que, porque es que me dijo que la chica que lo tenía que hacer estaba liadísima y que lo estaba haciendo él. Y había estado viendo un proyecto gigante y estaba montado por el colegio que tardía un poco, pero nunca se sabe. Bueno, pues si el día 15 no puede ser, hacemos una bibliográfica y ya está. Vale. Pasamos la de Álvaro al día 15 y ya está. ¿Vale? Venga, más cosas. Nada más. Muy bien. Pues venga, pues el jueves que viene seguimos. Pues no seguimos. El jueves que No, viene, porque no es el lunes. vale. Pues nada, seguimos. Pero el día 30 tenemos Barcelona. Puede ser. Yo creo que sí. Sí, porque dijimos que el día 23 no podía ser. No lo tengo yo apuntado como tal, pero sí, yo creo que Sí, ahí hemos quedado en ver cómo queda el artículo. Vale. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pero- Chao.